Muchas veces decimos que los adultos mayores se convierten en niños chiquitos, seguramente lo has escuchado, ¿no? Y esto al final es infantilizar al adulto mayor, olvidarnos que este adulto mayor es una persona que ha tenido su carácter, que ha tenido su personalidad, que ha vivido en congruencia con ciertos valores a lo largo de su vida y que si nosotros llegamos a imponer lo que nosotros pensamos que es mejor, pues muchas veces podemos estar rompiendo esos derechos que tiene, ¿no? Hola, bienvenidos al podcast número 31 de Trascendiendo Juntos, con este tema tan importante y tan lindo que es acompañar también es cuidar. Y bueno, pues el día de hoy estamos ya cercanos a la fecha del Día de los Abuelos, donde en muchas familias festejamos al abuelito, a la abuelita, en esas vivencias, en esas historias tan lindas y sobre todo en esa trascendencia que deja en cada familia. Pero también hay otro lado que tal vez no mucho se habla y es el tema de cómo ya en esta etapa de un adulto mayor de la tercera edad requiere de otro tipo de acompañamiento, ya sea porque tiene alguna enfermedad o simplemente por el tema de la edad. Y para eso tenemos con nosotros a una experta en el tema, que es la doctora Jackie Herrera, especialista en cuidados paliativos, anestesióloga y tanatóloga. Bienvenida, Jackie. Gracias, Eli. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me da muchísimo gusto que cada vez haya más interés por estos temas que son tan necesarios y al mismo tiempo también un poco desconocidos. Entonces, mientras más hablemos de estos temas, más familiares van a ser para todos nosotros. Así es, Jackie. Y pues la verdad es que para nosotros es un gusto tenerte aquí porque, sobre todo, nosotros aquí como funeraria lo vemos en el día a día, no nada más cuando se brinda un servicio, sino el antes de. Conocemos a muchas familias que están pasando por procesos difíciles con sus familiares. Y es aquí donde entra un punto como muy importante que creo que todavía mucha gente al día de hoy, Jackie, no conoce o desconoce del tema. Yo personalmente hasta hace 3 años no sabía que era un cuidado paliativo. Y cuando vienen y me dicen, ¿sabes qué? Esta es la situación, tu esposo requiere cuidados paliativos, sientes que el mundo se te cae, ¿no? Y es ese momento como este momento de shock de cómo va a pasar, ¿no? Entonces creo que también hay un poco de falta de información sobre este tema que no lo vemos y no lo tocamos hasta que se hace presente. Y creo que es bien importante que todas las personas estemos enteradas que independientemente a lo mejor si es un adulto mayor o no, por azares del destino, cualquier persona puede pasar por este tipo de situación. Y es por eso que pues, me gustaría que nos platiques, que nos expliques qué son realmente los cuidados paliativos. Claro, Eli. Yo creo que es una de las ideas o de los mitos que más nos topamos, ¿no? Que cuando a alguien se le dice tu familiar, tu ser querido tiene que pasar a cuidados paliativos, lo primero que piensa la persona es, me están diciendo que ya no hay nada más que podamos hacer, ¿no? Y la realidad es todo lo contrario. Cuidados paliativos es cambiar el enfoque. Cuando mi enfoque ya no es curar, cuando mi enfoque es acompañar, manejar síntomas, principalmente dolor, pero también que la persona no tenga depresión, ansiedad, insomnio, que pueda comer, dar calidad de vida. Muchas veces las personas nos empeñamos en alargar los días que tiene de vida una persona. Nosotros más bien nos enfocamos en que esos días que tiene la persona tengan verdaderamente vida, tengan verdaderamente significado y la persona esté lo más cómoda posible, cuidando siempre los deseos y la dignidad de la persona que está viviendo con la enfermedad. Así es, Jackie. Y bueno, dentro de este tema de los cuidados paliativos, como bien lo mencionas, cuando llegas con un familiar y le explicas esto que nos acabas de mencionar, también cómo es que este tema de los cuidados paliativos funciona en lo que tú decías, de mejorar esta calidad de vida. O sea, realmente, ¿dónde es que se hace presente este tema en un adulto mayor, por ejemplo, que ya está o muy enfermo o por edad ya no puede hacer muchas cosas? ¿Cómo podemos o cómo aplica esto para mejorar su calidad de vida?
Nosotros generalmente trabajamos con una escala de síntomas, donde hay 10 síntomas que en todas las consultas preguntamos cómo se siente esta persona alrededor de esto. Síntomas como dolor, falta de aire, sensación de ahogo, náusea, vómito, la parte de la ansiedad, la sensación de bienestar, que también está durmiendo. Dejamos un espacio para algún síntoma que quizás la escala no menciona, pero que la persona puede decir, ¿sabes qué? A mí algo que me molesta mucho es tener la boca muy seca, o me molesta mucho que en la noche tengo mucha comezón, diferentes síntomas. Hay que acordarnos que cuidados paliativos generalmente pensamos en cáncer, que es una enfermedad que puede necesitar cuidados paliativos. Sin embargo, cualquier enfermedad que sea crónica, que sea incurable, que sea progresiva, que tenga muchos síntomas, puede entrar dentro de cuidados paliativos. Entonces estaríamos hablando, por ejemplo, también de enfermedades neurológicas, una insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca, enfermedades degenerativas. Son muchísimas las que puede atender cuidados paliativos. Y algo clave que yo creo que todos podemos aplicar. Cuando yo estoy enfrente de mi familiar, de mi ser querido, hacerme una pregunta. Preguntarme, ¿me sorprendería que esta persona falleciera en el próximo año? Si no me sorprendería que falleciera, esa persona puede beneficiarse de cuidados paliativos. Ok. ¿Por qué mencionas que esa persona sí pudiera beneficiarse de cuidados paliativos? ¿Por el tiempo que se puede prolongar? Porque si yo sí estoy pensando que pudiera fallecer, generalmente es porque en ese momento está teniendo muchos síntomas. Entonces, que lo vea un paliativista le puede ayudar a manejar los síntomas que tenga esa persona en ese momento. Ok. Jackie, y en este tema donde se están atendiendo estos síntomas, ¿qué tan difícil o qué tan complicado o cómo se puede esperar tal vez del lado de un familiar que sea bueno o no llevar a cabo estos cuidados paliativos? Porque he estado pues cercano y rodeados de familiares que tal vez a veces que el familiar quiere llevar estos cuidados, pero el paciente no. En esos casos, ¿cómo se maneja o qué es lo que se sugiere? Siempre lo más importante es que el paciente debe de estar en el centro. Si el paciente, la persona que está viviendo con la enfermedad, no está de acuerdo, pues entonces no sería lo más adecuado entrarle al caso. Muchas veces lo que hay que hacer es platicar acerca de cuál es la expectativa que tienen ellos. Por ejemplo, algo con lo que nos topamos frecuentemente es que las personas tienen miedo a algunos medicamentos que utilizamos. Por ejemplo, la morfina. Tú le dices a una persona, le tengo que dar morfina a tu ser querido, y automáticamente piensan, se va a hacer adicto, no va a depender de esto, o hay que esperarnos a que verdaderamente el dolor sea insoportable para pensar en darle morfina. Y no, por ejemplo, personas que viven con un cáncer de pulmón, que tienen mucha dificultad respiratoria, que es horrible. Yo creo que todos, si alguna vez hemos tenido alguna enfermedad respiratoria y hemos sentido lo que es que te falte el aire, pues es algo súper desesperante. Cuando nosotros le damos la morfina al paciente y vuelve a respirar tranquilo y se siente cómodo y tiene esta sensación de bienestar, las familias dicen, qué bueno que lo hicimos. Pero para esto sí hay que hacer una intervención de aclarar cuáles son las dudas, las expectativas y ver verdaderamente qué es lo que le podemos ofrecer a ese paciente. Ok, muy bien, Jackie. Y justamente ahorita que mencionas este tema de los familiares, de qué espera tanto uno como otro, también algo que se ve mucho en los cuidados paliativos es el lado del familiar, ¿no? O sea, siempre estamos como, ¿qué necesita el enfermo? ¿Qué necesita el paciente? ¿Cómo le ayudamos? Y creo que todo el entorno se centra en el paciente, que definitivamente pues es algo que es inevitable, pero se deja mucho de lado, lo he visto personalmente en mi experiencia, pero en otras personas alrededor mío que han pasado por estas situaciones, y la persona que cuida, que acompaña ahí 24 horas, que está al pie del cañón, es como un cero a la izquierda. ¿Por qué pasa eso? Porque en esta sociedad no está pues bien visto o que estas personas pues también necesitan ser cuidadas, y en qué momento esa atención
que definitivamente está con el paciente, se desvía tanto que no importa quién está cuidando al paciente. Claro. Nosotros en paliativos tenemos una regla que dice que no tenemos un paciente, sino dos. Por supuesto, la persona que vive con la enfermedad, pero la persona que está al lado también es nuestro paciente, porque si esta persona se cansa, se agota, ya no puede con el cuidado, entonces vamos a tener un verdadero problema con dos personas enfermas. Tienes razón en lo que dices, la mayoría de los médicos, por ejemplo, hablando de un internamiento, pues entran al cuarto del hospital, van con su paciente, van con la persona que vive con la enfermedad, pero pues muchas veces por cansancio o por tiempo o porque a lo mejor no tenemos tantas habilidades en comunicación, no volteamos a ver al acompañante, ¿verdad? Esto sí, definitivamente tiene que cambiar. Muchas veces dentro de la misma familia se tiene esa expectativa, ¿no? Bueno, tú que eres la hija quizás soltera, la que te quedaste viviendo con el adulto mayor, la que compartes el domicilio, la que no está trabajando, de cierta forma recae la responsabilidad sobre estas personas, cuando en realidad todos deberíamos de tener la libertad de poder elegir, bueno, ¿quiero o no quiero cuidar? Yo debería de pensar también cómo ha sido mi relación con esta persona que ahora tengo que cuidar. A veces venimos de una relación en la que quizás hubo algo de violencia, en la que quizás hubo algún tipo de negligencia y después tener que pedirle a una persona, ahora tienes que cuidar a esta persona que te maltrató, pues no es algo que le dé mucho sentido. Desgraciadamente no hay tantos apoyos, digamos, como de fundaciones, o no todas las personas tienen el recurso económico para decir, le voy a pagar a un cuidador para yo no poder estar ahí. Pero el ideal sí sería que en la medida de lo posible construir redes de apoyo donde tengamos diferentes personas que apoyen de diferentes formas. Si quizás yo no puedo apoyar con tiempo, pues bueno, quizás puedo apoyar económicamente o quizás puedo ofrecerme un día de la semana para darle un respiro al cuidador principal. O sea, encontrar dentro de nuestra familia la mejor manera de que esto funcione. Ok, y bueno, yo particularmente en mi caso, y que es algo que he vivido, creo que también han habido temporadas, épocas, no sé, yo no sé si es parte de este proceso del cuidador, como que vas pasando por ciertas etapas y una de estas etapas por las que pasa un cuidador es, o sea, ya no puedes más, ya estás exhausto, ya estás al borde, ya estás al límite, pero tal vez no lo sabes o crees que así te debes de sentir o crees que pues sí, estás al borde, estás al límite, pero no puedes hacer nada porque si tú te derrumbas, si tú te das un minuto de descanso, ya, todo lo demás deja de funcionar. Entonces, ¿en qué momento un cuidador puede identificar o cuáles son las señales de decir, sabes que ya no puedo más? Que debe solicitar la ayuda. Ahorita tú mencionabas, es importante que pues el ideal es que los familiares o entre el círculo cercano apoyen una situación así, pero la realidad es que no pasa así en muchos casos. Hay familias que pues están divididas y no pasa eso. Entonces, ¿cómo puede un cuidador identificar en qué momento ya necesita una ayuda y a quién recurrir o cómo pides ayuda si tal vez en tu familia o en tu círculo cercano no lo tienes? Claro, la sobrecarga del cuidador generalmente no es algo que se da de un día para otro. Casi siempre una persona es la que dice, ok, yo me encargo del cuidado o me toca ser el cuidador, pero llega un punto en que las exigencias de la misma enfermedad de la persona sobrepasan las capacidades que tiene este cuidador. Entonces este cuidador empieza a descuidarse físicamente. Si nosotros vemos, por ejemplo, que ya no se baña, no come bien o por el contrario está comiendo mucho por ansiedad, temas de consumo de sustancias, que quizás nunca había tomado alcohol, fumado y ahora lo vemos en esto, que ya no lo vemos disfrutar las actividades que antes disfrutaba, el aislamiento, ¿no? Ya no quiere contestar el teléfono, no quiere contestar WhatsApps o salir de casa. Problemas para dormir, por ejemplo, que pasa toda la noche despierto porque siente que si se duerme algo malo pudiera pasar. Todas estas serían señales importantes de que nuestro cuidador está sobrecargado.
Estrategias que pudiéramos usar incluso si nadie de la familia nos puede relevar, sería importante que todos los cuidadores se regalen cuando menos 15 minutos al día. 15 minutos que puede ser mientras estás lavando los trastes, pon una canción que te gusta, mientras estás cocinando, escucha algún podcast que te dé como alivio, date permiso de ver 30 minutos de ese programa que disfrutas, cuando te estás bañando, no sé, darte permiso de ponerte crema en el cuerpo. O sea, muchas veces, incluso hasta para meterse a bañar, el cuidador se siente que lo tiene que hacer rápido, se siente anestesiado, va nada más así como en piloto automático por la vida. Entonces, serían cuando menos 15 minutos dentro de casa y cuando menos, el ideal, 1 hora a la semana hay que salir del domicilio que comparte con la persona que cuida, hacer lo que sea. Algo que le guste, de preferencia no que sea algo, bueno, pues fui a hacer el súper o fui a la farmacia. Exacto, no, algo que sea, así sea nada más, fui al parque y me senté y me tomé un agua fría, pero eso lo disfruté. El cuidador necesita recordar que es tan importante y que se merece el mismo tiempo y la misma dignidad que la persona que está cuidando. Eso es muy cierto, y pues yo aquí quiero contarles algo que a mí personalmente me ha ayudado mucho, y es que incluso mucha gente que me conoce, amigos que son cercanos a mí, me lo mencionan, que pues me admiran porque todo lo que hago, ¿no? Entonces siento que este momento de darte un espacio para ti, por ejemplo, a mí me encanta ir con mi hija al parque. Tenemos un día destinado con sus amiguitos de la escuela. Entonces, para mí, el que ir con mi hija al parque, estar ahí, ese es mi momento, ¿no? Eso es con lo que tú decías, es mi ratito, donde digo, me puedo desconectar un momento para también como que renovar pues tu energía, porque muchas veces, pues sí, aunque queramos hacer cosas, como bien lo mencionas, ver un programa, leer un libro, salir a caminar, cuando traes esta carga encima, es difícil disfrutarlo. Entonces, creo que sí es muy importante, y tal vez pueda hacer una cosa, y a mí me pasó justamente, intenté con una cosa, de pronto me estaba tomando una clase de algo, y luego iba a otra clase de otra cosa diferente, y entonces, de esta manera, fui encontrando que lo que a mí me hacía sentir bien era tener estos momentos de convivencia con mi hija, en sus actividades, de ella, de su escuela o con sus amigos, y es algo que a mí me da esta paz y esta tranquilidad. Y creo que a lo mejor, pues también para muchas personas tal vez no lo viven así o no lo piensan, porque también, Jackie, algo, pues hoy en día aquí, el tratar de buscar una ayuda profesional, pues no es accesible para todos. Entonces, uno tiene que buscar diferentes maneras, diferentes estrategias de poder salir de este círculo de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que pues también el que cada uno pueda intentar diferentes cosas, pues eso ayuda mucho. Claro, creo que hay que tener mucha paciencia en estos procesos de las enfermedades crónicas, porque lo clásico, lo característico, es que el curso de estas enfermedades son subidas y bajadas. Hay épocas en las que verdaderamente decimos, me está lloviendo sobre mojado, ¿qué más va a pasar? Porque todo se ha juntado. Si tú eres cuidador, tratar de recordar que esa oscuridad, ese bajón que ahorita estás sintiendo, no va a ser así para siempre. Hay momentos en los que verdaderamente la enfermedad se encarga de robarnos nuestro tiempo, nuestra alegría, muchas cosas, pero generalmente volvemos a salir y volvemos a disfrutar otro rato. No está de más decir que cuando sí nos damos cuenta que yo tengo más de 2 semanas que me siento triste todos los días, todo el día, ahí yo ya estoy hablando, o sería el criterio principal para un diagnóstico de depresión. Entonces, no dejar pasar el decir, bueno, pues es que ahorita estoy cuidando, es normal que me sienta triste, es normal que llore todos los días. No, no es normal. Si nosotros recibimos atención de salud
en el sector público. El IMSS incluso tiene una guía de práctica clínica para cuidadores donde dice que si tú, cuidador, tienes depresión, debes de recibir la atención por parte del IMSS, debes de recibir tu medicamento por parte de ellos. Entonces, pues muchas veces las personas no lo sabemos que tenemos ese derecho. Entonces, acercarnos con nuestro médico para tener esa evaluación, porque claro, pedir ayuda no está mal. Pedir ayuda es el acto de amor más grande que podemos tener con la persona que estamos cuidando. Claro, totalmente, porque si tú estás bien, todo lo demás va a estar bien. Y bueno, ya aquí en otro tema de ahorita que mencionabas respecto a esto de también es válido preguntar entre familiares o saber cómo queremos llevar este acompañamiento. Creo que también un tema muy importante aquí es cómo también abordamos el tema, ya sea con nuestros abuelos o con nuestros padres, sobre si algún día llega a pasar una enfermedad. Deja tú si algún día que todos nos vamos a morir, que es un tema que yo veo que todavía es como muy, no, de la muerte no hablas, no, o sea, a mí me ha tocado, yo quiero tocar esos temas con mis papás y es, ay no, pero ya estás pensando que me voy a morir y, o sea, empiezan, ¿no? Y realmente no es eso, es simplemente que a lo que yo veo, por ejemplo, cuando yo vi que una de mis abuelitas falleció, pues yo no estuve cerca de ella, mi mamá tampoco pudo estar cerca de ella en ese momento, pero fue una situación muy difícil donde pues ella fue cuidada por todos los problemas de salud que tenía, y te pones a pensar, ¿realmente eso es lo que el adulto mayor quiere? O sea, eso, o la persona o el paciente que esté en ese momento. Y yo pienso, ¿verdad? No sé, pero que a lo mejor lo ideal sería, pues sí, hablarlo. O sea, decir, en vida, con salud, decir, oye, ¿a ti qué te gustaría? Desde el simple hecho de decir, ¿sabes qué? A mí me gustaría que me entierren, a mí que me cremen, o lo que sea, ¿no? O sea, yo me acuerdo perfecto cuando llegamos a Jardines de Juan Pablo, fue porque trajimos las cenizas de mi hermano, y entonces compramos un nicho, y cuando estábamos viendo de que si comprábamos un nicho, un terreno, pues decíamos, no, pues el nicho pues es más económico que el terreno, ¿no? Y se hizo la pregunta con los que estábamos, ¿todos vamos a querer ser cremados si el día de mañana fallecemos? No, pues que sí. Ok, se compró el nicho, acabamos de pagar el nicho porque lo pagamos entre todos, y luego dice mi mamá, no, si yo me muero yo no quiero que me cremen, yo quiero que me entierren. E hizo a mi papá comprar un terreno. Entonces ahí nos tienes pagando el terreno. Entonces es eso de que dices, pues puede ser algo quizás hasta de broma, pero es tan importante porque al final es algo que cumples la voluntad de tu ser querido, ¿no? Y es algo que no se habla. Pensamos muchas veces que hablarlo lo acerca, ¿no? Sí. O que nos estamos echando la mala suerte o demás. Y no, yo siempre les digo, hablar de estos temas en paz, en calma, cuando no estamos con la crisis encima, es el mejor regalo que nos podemos dar como familia. Porque muchas veces cuando no se habla quedan estas dudas, ¿qué hubiera querido? ¿Qué hubiera sido mejor? O tomamos una decisión y decimos, híjole, ¿será que nos estamos equivocando? Entonces hay que pensar que justamente eso, hablarlo nos ayuda a tener paz en un futuro y que no tenemos que esperar a tener una enfermedad o a estar en un momento de gravedad para poder hablar de estos temas. Claro, y sobre todo también pues pasa cuando en la enfermedad, ¿no? O sea, con los adultos mayores pasa mucho que, o sea, tal vez ya los hijos estamos tomando la decisión de llevarlo a una casa de adultos mayores, pero resulta que nunca fue la decisión de ellos. Entonces, creo que también el considerar lo que ellos piensan es muy importante y muy valioso para cuando se llegue ese momento. Muchas veces decimos que los adultos mayores se convierten en niños chiquitos, seguramente lo has escuchado, ¿no? Y esto al final es infantilizar al adulto mayor, olvidarnos que este adulto mayor es una persona
que ha tenido su carácter, que ha tenido su personalidad, que ha vivido en congruencia con ciertos valores a lo largo de su vida, y que si nosotros llegamos a imponer lo que nosotros pensamos que es mejor, pues muchas veces podemos estar rompiendo esos derechos que tiene, ¿no? No estamos respetando la autonomía, que es este derecho que tenemos todas las personas de decidir acerca de nosotros, y que eso debería de ser en realidad lo más importante. Al final, quien va a vivir las consecuencias de las decisiones acerca de un tratamiento, acerca de todas estas decisiones que se toman en estas etapas, pues es esta persona, ¿no? Y muchas veces caemos en conductas, por ejemplo, de no querer compartir el diagnóstico, no querer compartir lo que en realidad le está pasando, pensando que estamos protegiendo a nuestro ser querido, a nuestro adulto mayor que tenemos en casa, pero el adulto mayor es muy inteligente. Se está dando cuenta, nadie mejor que él está sintiendo los diferentes síntomas o el desgaste o el cansancio en su cuerpo. Entonces, que no se nos olvide nunca que el respeto de la dignidad de esa persona es verdaderamente lo más importante. Así es, sí, pues, y sobre todo por el tema de, o sea, en una enfermedad, cómo tomar en cuenta esas decisiones son válidas. Yo recuerdo que cuando a César le dijeron, pues es que ya te tienen que poner ventilación mecánica y necesitas ya respirar, pues fue muy difícil, pero previo a eso es una charla que se había tenido con los doctores. Oye, en un momento dado, cuando tu enfermedad llegue a esta etapa, va a suceder esto. ¿Quieres que se haga sí o no? Y todo el tiempo fue, sí, sí quiero, sí, sí quiero, sí, sí quiero. Y anda, que cuando llega el momento, no, no quiero, pero ¿cómo? Y entonces uno como familiar está en una posición muy difícil por decir, pero sí es algo que sí quería. O sea, porque ahora estoy como en esta difícil decisión, y muchas veces, Jackie, tú lo sabes, es una decisión de vida o muerte, las que se tienen que tomar. Entonces es muy difícil, y es por eso que mejor se hablen de estos temas, y sobre todo si hay una enfermedad de por medio, que también muchas veces cuando pasan enfermedades que tal vez ni conocemos, a mí me ha tocado con mis tíos ya mayores o tías que tienen un padecimiento o una enfermedad y no sabes, nunca la has escuchado, y es importante saber, bueno, cómo va a pasar, en qué proceso está, y informarnos de todo eso creo que ayuda mucho a esta toma de decisiones. Claro, de hecho también es una de las funciones de cuidados paliativos, la toma anticipada de decisiones. Por ejemplo, ahorita que dices de, bueno, no estamos obligados a saber porque muchas veces desconocemos de enfermedades. Vamos a suponer que a mi ser querido le diagnostican Parkinson o Alzheimer, que generalmente suceden estas dos. A lo mejor yo no estoy pensando en qué va a pasar el momento en el que ya no pueda comer. El médico de cuidados paliativos sí te va a decir, oye, en algún momento va a suceder esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a poner una sondita para alimentarlo, sí o no? Y qué mejor que, como estamos diciendo, que sea el paciente el que diga anticipadamente cuando esto suceda, si quiero o no. Y se vale cambiar de opinión, ¿verdad? O sea, a lo mejor ya pasó cierto tiempo, a lo mejor estoy pensando o sintiendo diferente en ese momento, se vale cambiar de opinión, pero siempre, siempre, siempre tomar en cuenta a la persona que vive con la enfermedad en la medida de lo posible. Así es. Jackie, y pues en este episodio que va enfocado pues a los adultos mayores, pero también a los cuidadores, ¿qué pudieras decirle a esos cuidadores que están ahorita, no sé, tal vez en un hospital o en una cama o en un lugar donde 24/7 no sale de ahí? Pues bueno, a ti cuidador te diría que tu cansancio es válido, que sea lo que sea que estás sintiendo se vale. Muchas veces podemos sentirnos culpables porque pensamos o sentimos, quisiera que esto ya termine, porque yo estoy cansado o porque estoy viendo sufrir mucho a mi ser querido.
Entonces, sea lo que sea, tienes derecho a sentirlo, porque nadie más que tú sabe el camino que has recorrido en este cuidado. Trata de respetar esos pequeños momentos de los que hablábamos ahorita, de cuidarte a ti mismo, de no perder tu esencia, de recordar que la oscuridad que a lo mejor estás viviendo el día de hoy no va a ser así para siempre. Agárrate de lo que te dé sentido. Para algunas personas va a ser la religión, para otras personas la naturaleza, para otra persona los hijos, el arte, la cocina, cantar, bailar. Todos somos tan diferentes, pero encuentra eso que te ayuda a sostenerte en medio de esto y, pues bueno, espero que encuentres ese abrazo en las personas que están cerca de ti y acuérdate que nadie puede hacerlo como tú lo estás haciendo y lo estás haciendo muy bien. Ay, pues muchas gracias, Jackie, por habernos acompañado en este episodio. Realmente creo que este tema es muy importante que lo conozcamos, ¿no? Es muy importante que lo conozcamos porque tal vez en algún momento nos va a tocar cuidar de alguien, ¿verdad? Entonces, pues qué mejor que estar informados y acercarnos a las personas pues que pueden ayudarnos a salir de este tema. ¿Dónde te pueden encontrar a ti, Jackie? Claro que sí, me encuentran en redes sociales con mi nombre, doctora Jackie Herrera. La estadística dice que el 75% de los mexicanos adultos mayores vive con 2 o más enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión y demás. Entonces, como dices, sí, seguramente nos va a tocar acompañar en algún momento a alguien. Entonces, qué mejor que haber tenido esta charla, pues para empezar a abrir el horizonte y abrir la conversación de estos temas que son tan necesarios. Muchas gracias. Gracias a ti y pues gracias a ustedes. Recuerden que también en Jardines de Juan Pablo este acompañamiento a las familias sucede antes, durante y después de una pérdida de un ser querido o en algún momento difícil por el cual estén pasando. Y recuerden que también se pueden acercar a nosotros, no necesariamente buscando un servicio funerario. Si requieren algún tipo de acompañamiento, orientación, nosotros con mucho gusto y con mucha empatía estamos aquí para apoyarlos. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Jardines de Juan Pablo, 20 años, trascendiendo juntos.